Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida. Hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí Bebé. Con calidad Inca. Barrio Cerrado Econatura 5. Tu barrio cerrado con la mayor seguridad. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche, en Lunes de Mina. Cada 8 de diciembre, miles de paraguayos peregrinan a Caacupé para participar de la festividad religiosa más importante del año, el Día de la Virgencita Azul de Caacupé. Además, centrales obreras y organizaciones sociales convocan a una huelga general los próximos días 21 y 22 de diciembre. Conozcamos los detalles de lo que sería la huelga más grande que podría afrontar el gobierno del presidente Cartes. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, también como siempre, vestida por Tinola Borbón, con esta camisilla de abajo toda bordada. Muchísimas gracias, Tino. Ya saben que si para estas fiestas quieren consultar con Tinola, pueden hacerlo al 021 52 50 60, o en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y como siempre, peinada y maquillada por las chicas de Joseph, el imperio de la belleza. En Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral. Ya sabés que su casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus. Todo un imperio de la belleza, sin lugar a dudas. Y Revlon, que nos presentó este año su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, y hoy luzco las joyas de Victoria Joyas. Fíjense qué preciosos los aros, este pendiente, ahí está, chin chin, muy lindo. Ya saben que queda en Luque, en la avenida General Aquino, ahí enfrente a la plaza de Luque. Y en Asunción está en Senador Long, entre Lilio y Bertoni. Victoria Joyas también en el Facebook. Para los regalos de Navidad, de fin de año, te propongo que pases por Victoria Joyas. Bueno, y camino a Caacupé en este momento, la gente peregrinando, con muchas esperanzas, otros pagando ya, pagando promesas. Sin lugar a dudas, como decía Jenny en el informe, una de las fiestas religiosas más importantes, aparte de la Navidad, que obviamente estamos nada más que a días también. Para hablar sobre el tema de María, estamos con el padre César Ruiz de la iglesia María Auxiliadora. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Buenas noches a los seguidores de tu programa. Un gusto estar aquí y compartir contigo este momento. Gracias. El pastor Marcos Vergara, él es directivo de la Asociación de Pastores y de Iglesias Evangélicas del Paraguay. Gracias por venir, pastor. Al contrario, un gusto. Muy buenas noches a vos y a todos los que nos están siguiendo hoy. Bueno, antes de ir a la historia de la Virgen de Caacupé, vamos a hablar también de por qué el 8 de diciembre. O sea, ¿el 8 de diciembre qué es? Digamos, porque
No es solamente el día de la Virgencita de cada cupé, sino que hay, digamos, varias Marías que... Claro. El 8 de diciembre es la celebración de la Virgen Inmaculada. Es el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y en distintos lugares Sí. hay una advocación peculiar de cada lugar, de cada país, que como que encarna la devoción a la Inmaculada. En Paraguay es la Virgen de cada cupé. Por ejemplo, en Chile es la Virgen de los Vázquez. Es la Inmaculada Concepción, pero con esa invocación peculiar a veces de cada lugar. Entonces es la misma Virgen María, en este caso 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María. Bueno, y justamente antes, cuando era más chica, digamos, ¿verdad? Yo pensé que había diferentes vírgenes famosas. La Virgen de Fátima, ¿verdad? La Virgen del Carmen, la Virgen... No, en realidad, esto que estás explicando, lo del 8 de diciembre, también tiene que ver con eso, que no son diferentes... es una sola, o sea, María... Exactamente, ¿verdad? La Virgen María, la Madre de Jesús, Sí. con denominaciones para la Iglesia Católica que encarna una determinada perspectiva o verdad de la fe, como Inmaculada Concepción. María es llena de gracia, Inmaculada. O María, la Madre del Señor siempre, pero asunta al cielo, la Virgen de la Asunción. O María, la Madre de Dios, en cuanto que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces son así como, es la misma Madre de Jesús, pero con un énfasis en una determinada perspectiva de la fe, de la verdad de la fe. O a veces... Por las apariciones o a también, veces ¿verdad? lugares donde... donde se realiza la devoción a la Virgen, o a veces experiencias como la Auxiliadora, por ejemplo. No es un lugar específico, sino que más bien es como una ayuda que la Virgen brinda a la fe, entonces auxilia. Entonces, y a veces con lugares de apariciones, experiencias puntuales de creyentes que descubren la presencia de María en su vida, como Fátima o Lourdes. Bueno, pero es una sola en síntesis. Es una sola No, Virgen porque no María. todo el mundo sabe eso, en serio, Claro. ¿eh? O sea, porque vamos a ser sinceros, el hecho de ser creyente o ir a la iglesia, por lo menos en la católica, ¿verdad? No significa tener conocimiento profundo en realidad. Exactamente, y todo esto de la devoción a la Virgen es una realidad que no es exclusiva, pero con una perspectiva bien peculiar en América Latina. ¿Ah, sí? Porque no es la misma devoción que hay a María en Europa o en otros continentes como en Latinoamérica. Ah, ¿en serio? Eso no Claro, sabía. sí. ¿Por qué esa diferencia, padre? Y porque el pueblo latinoamericano Sí. tiene, pienso, entre otras razones Sí. seguramente, es un pueblo muy afectivo. Entonces está emparentado con la vida de familia, el cariño a los hijos, la cercanía del dolor. Y entonces como que María es un poco Representa... la encarnación del afecto, del cariño a la madre, de la familia, la mujer asociada en América Latina a tantas situaciones dolorosas de la vida latinoamericana. Lo que recuerda, por ejemplo, Francisco, ¿no? Que la mujer paraguaya es la más gloriosa por el sufrimiento que enrostró muchas veces en la historia. Entonces, María es un poco así como el símbolo de la mujer latinoamericana, sufrida, madre, muchas veces soltera o a veces abandonada. Bueno, después pasó el material sobre la historia de la Virgen de cada cupé en particular, digamos. Pero sobre la Virgen Inmaculada, con Inmaculada Concepción. A ver, los evangélicos, digamos, sí, ¿verdad? Son cristianos, sí, ¿verdad? O sea, creemos en Cristo es el Hijo de Dios, ¿es así? Así mismo, así mismo. Bueno, pero, sin embargo, no creen en la Inmaculada Concepción, ¿verdad? ¿Es así o no es así? A ver, explicarnos, sí, para poder entender la concepción de María de ustedes. O sea, ¿cuál es la diferencia de María, Madre de Dios o Madre de Cristo, en relación a la Iglesia Católica y los evangélicos? Así mismo. Bueno, nosotros creemos que María fue una persona muy importante dentro de la historia, diríamos, de la humanidad. Una persona escogida de Dios para una misión muy particular, que fue la de concebir, ¿verdad?, al que fue prometido ya desde hacía mucho tiempo. Y dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, de que ella era una mujer llena de gracia y era una mujer bienaventurada.
Ahora, el punto está en que nosotros creemos que María nació al igual que nosotros, y nuestro parámetro bíblico es que dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, creemos que María no escapó a eso y sí necesitaba un Salvador, en este caso Jesús, ¿no? Entonces creemos en el papel que ella cumplió, muy importante, pero más allá de ese papel, es igual a nosotros, una persona que nació, diríamos, en esa corrupción, necesitada de un Salvador. En este caso necesitada del propio Jesús, que Él hiciera lo que vino a hacer, que es pagar el precio por nuestros pecados, unirnos de vuelta al Padre. Entonces, más bien nuestra admiración a María es la respuesta que ella dio de que se haga la voluntad de Dios en la vida de ella. Nos muestra obediencia, nos muestra humildad. Hay una cantidad de virtudes que nosotros valoramos mucho, pero lo valoramos como valoramos en la historia de otros personajes bíblicos y lo valoramos hoy en la vida también de muchas personas. Pero ustedes creen que Cristo es Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, y si Jesús es el Hijo de Dios, digamos, y a la vez fue María quien lo concibió, digamos, ¿verdad? Porque nació de un cuerpo humano, digamos, ¿no? Que hizo magia, digamos, y apareció, ¿verdad? ¿Cómo fue concebido entonces? ¿Fue concebido por José, digamos? No. ¿O concebido por quién? Entonces, ¿por qué? Si fue concebido por José o por Tiburcio, no importa por quién, digamos, ¿verdad? ¿Cómo es que es hijo de Dios? O no, en realidad es hijo de José y María, dos seres con sus características y peculiaridades, a lo mejor, como vos decís, muy... Con mucha moral, llenos de gracia, pero en realidad que Dios entonces dijo, bueno, este va a ser mi representante, como podría ser, no sé, un sacerdote o un papa, pero ¿cómo se explica lo de hijo de Dios entonces si fue concebida como cualquier mortal, digamos? Sí. No, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. Y creemos que fue completamente hombre y completamente divino. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Creemos que María cumplió una función, porque ella, al igual que todos nosotros, una persona limitada, una persona necesitada de Dios, fue la madre de Jesús. Sí. Yo entiendo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios hecho carne. ¿Por qué no le llamamos Madre de Dios? Porque si no entraría en un nivel, hasta en un nivel eterno. Y ella no es una mujer eterna, es una mujer que fue creada, una mujer que tuvo un principio, entonces no podría entrar dentro de una categoría, diríamos, de eternidad. No, yo eso puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es en qué momento ustedes, o por qué ustedes sí creen que Jesús es Hijo de Dios, si no creen en la Inmaculada Concepción. O sea, si fue concebido por otro ser normal como María, digamos, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que usted, no sé en realidad lo que creen. Nosotros creemos que que ella concibió a Jesús por el Espíritu Santo. No creemos que fue por José, no, fue concebida por el Espíritu Santo. Nosotros creemos el credo de los apóstoles, lo que ellos dejaron, y no hay ninguna discusión. En eso estamos, diríamos, de la mano y tenemos la misma creencia. O sea, ustedes creen que fue concebida por el Espíritu Santo. O sea, ustedes creen que ese Jesús que nació del útero de María, digamos, ¿verdad? No fue de la unión de un espermatozoide con un óvulo. Así mismo. No. Ustedes creen que ese óvulo fue fecundado por una gracia divina del Espíritu Santo, porque es obra de Dios, y etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. Sino que después, digamos, María siguió haciendo su vida, o sea, tanto antes como después. Mina, a ver. Tendríamos que decir, por aclarar nomás si alguien piensa otra cosa, que el dogma católico de la Inmaculada Concepción de María habla de la santidad del origen de María. No es una comprensión de la concepción de Jesús. Es decir, María es por su origen santa.
Eso es lo que decimos los católicos con el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora, lo que estamos diciendo en términos así más descriptivos es que el amor de sus padres, que la tradición reconoce como Joaquín y Ana, esa pareja judía dio origen a María. Por el amor sexual de sus padres, ¿no? María no es fruto de ningún milagro en su nacimiento. Entonces, pero ese nacimiento, fruto del amor sexual de sus padres, es santo, es agraciado. Y el dogma de la Inmaculada Concepción es entonces que María es santa por su concepción. Entonces, ¿y en dónde se ubica esta afirmación? En la sospecha que hay dentro del cristianismo, en un contexto determinado de la historia, de que el pecado se transmite por la sexualidad humana. Y que entonces todos somos pecadores porque todos nacimos del amor sexual de nuestros padres y el pecado se transmite por la relación sexual. Entonces, eso es una verdad errada que se difundió mucho en un determinado momento sobre todo. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción viene así como a decir que no. O sea, la mirada cristiana de la realidad del amor y de la vida de pareja es que somos santos por nuestro origen. La llamada a la santidad se inicia en la concepción. Entonces, y ese es así como lo que proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. María es fruto del amor sexual de sus padres, santa. Y entonces proclama la santidad del origen de la vida. Es decir, todo ser humano por haber nacido fruto del amor de sus padres, ojalá, o en las condiciones en que y al ser santa, ¿qué características particulares tiene una santa? O sea, en el sentido que si bien, en ese sentido, al igual que ellos, también saben que María nació del amor sexual entre una mujer y un hombre, y ahí nació María. ¿Por qué ustedes le dan la calidad de santa? En el sentido, a ver, qué elementos, y ellos no, ¿verdad? Ellos no le dan la calidad de santa, digamos. Y tiene esta connotación un poco antropológica, ¿no? De que María viene a zanjar con este dogma la concepción católica de la vida. Es decir, la vida humana no tiene su origen en ningún pecado. O sea, no es que porque fuimos concebidos por el amor sexual somos pecadores. No. O sea, que la vida humana es consagrada por su origen en la santidad. Ahora, la vida de María. Eso vemos peculiarmente en María en razón de ser la madre de Jesús. ¿Pero solamente porque fue la madre de Jesús? ¿O porque ustedes creen que María, digamos, realmente nunca... O sea, ¿ustedes creen que María tuvo... La Iglesia Católica, digo, ahora cree que María tuvo otros hijos, por lo tanto, bueno, también tuvo relaciones sexuales, y obviamente no el caso de Jesús, digamos, ¿verdad? Que claro, entonces, no. Fue concebido por el Espíritu Santo, pero... el resto de la vida de María en relación a lo que ellos creen y a lo que ustedes creen. A partir de los datos bíblicos es difícil zanjar definitivamente que esto es así o es asá. Pero la fe de la Iglesia, desde una de las afirmaciones más antiguas de la tradición de la Iglesia, es María siempre virgen. Y eso se ha entendido muchas veces en un sentido casi físico, muy empobrecido. Es decir, María toda su vida estuvo disponible a Dios. En ese sentido, un amor incondicionado a Dios. Y entonces bajo esa incondicionalidad del amor de María y su disponibilidad a Dios, entonces estuvo siempre como disponible a Dios antes, durante y después. Pero no se sabe, te pregunto, si él ya tuvo o no otros hijos. Y nosotros con la fe de la Iglesia decimos que no. Pero si uno quiere ir a los datos bíblicos y decir que eso está así, no está zanjado. Pero la fe, y no, porque lo que queda claro es que José no es el padre. Y queda claro que es obra del Espíritu Santo. Y bueno, pero... Y no se sabe, si en la Biblia ningún... Vos no podés deducir... Permitime darte nuestra respuesta, ¿no? Como iglesia evangélica. De lo que tenemos dentro del parámetro bíblico, ¿no? Dice que no conoció a José hasta que Jesús fuera reconocido en la iglesia y todo ese proceso, diríamos, después del nacimiento. Entonces hay un principio que marca ahí, al menos en la convivencia con José, eso es lo que entendemos. Y en la Biblia hay dos palabras en cuanto a los hijos. Habla de primogénito y unigénito. Primogénito si es el primero y unigénito si es único, ¿no? Y menciona de que fue él más bien el primero.
si bien hay una palabra que se interpreta cuando habla a sus hermanos, que también significa primos y todo eso, que puede ser también, para nosotros eso no es ningún tema, diríamos, para discutir. Sí debatimos en el sentido de que, más desde lo que nosotros entendemos en esa interpretación bíblica, ella después siguió su vida y tuvo Jesús unos hermanos. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y después seguimos, más que debatiendo, conociendo, digamos, las diferentes creencias sobre María. Bueno, ya sabes que la alegría de la Navidad ya está en Universal Import, y te esperan con la mayor variedad de artículos navideños para la decoración de tu hogar, negocio u oficina. Árboles, pesebres, cinta, flores, figuras de Papá Noel. Bueno, realmente miles de accesorios. Vestí tu casa de fiesta, vestí de Navidad. Cuando pensás, por ejemplo, en iluminación, elegí siempre luces Eternity, porque son las únicas diseñadas para uso exterior e interior. Esto queda Universal Import en Itapúa, 1156, casi Avenida Primer Presidente. Esto es barrio Trinidad. Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, y el barrio Cerrado, anda a visitar, llama, ahora se viene un fin de semana largo, así que aprovecha. Barrio Cerrado Econatura 5, te brinda la vivienda de tus sueños. Son 66 viviendas con opciones de 2 y 3 dormitorios y cuenta con extensa área de recreación. Econatura 5 te brinda la oportunidad de adquirir tu vivienda propia con amplios planes de financiación y con una tasa del 10.5% anual. Si estás pensando en invertir, también la mejor opción es adquirir tu casa de Econatura 5, Barrio Cerrado. Esto se encuentra en la Maré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Entrega de las primeras unidades a partir del mes de diciembre ahora del 2015. Informes, anotá en tu celular ya para poder pedir informes e ir a visitarlas. 0971 902 850 y en su página web www.econatura.com.pi. Enseguida volvemos camino a Caacupé. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul. Siempre pensamos en la Navidad como la época de los regalos. Pero es más grande que eso, porque nos une a los que más queremos. Nos llena de magia el corazón. Y no importa cómo la celebremos. ¿Entre cuántos? ¿O dónde? Es para todos. Porque la Navidad es el regalo que nos conecta. Y porque sos importante para nosotros, queremos celebrarla cada año contigo. Envía sin costo la palabra regalo al 321 y conectate a la Navidad. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. En Yosel, vive la experiencia. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase. Bueno, ya sabes que Reca, regalos empresariales, ahí podés encontrar hermosos termos de la colección inspirada en Frida Kahlo y Romero Brito. Además, Reca se llena de magia y color con los exclusivos, los artículos de colección realmente divinos. Mira lo que son las carteras de arte místico, ¿eh? Moda con historia, como se dice. Además, sabes que siempre podés encontrar los más originales y novedosos regalos, como bolsas enfriadoras, bolsos térmicos, champañeras con luces, termos en cuero y ecocuero, conservadores símil ratán, parrillas portátiles. Reca está en la calle Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz, de estos barrios Las Mercedes. Y el teléfono de Reca, anotá,
226-712 para todos estos regalos de fin de año. Más info en www.reca.com.pi. Bueno, este lanzamiento de la loteadora inmobiliaria en San Bernardino, ciudad tradicional del verano, residencial Sol de Samber. Esto queda en la avenida Guillermo Naumann, centros comerciales cerca, recreativos y turísticos en la zona, especial para casas de fin de semana o inversión. Para más información, llama al 443-600 o visita la fanpage La Loteadora Inmobiliaria ECA. Bueno, y atención, hay un lugar donde comprar te va a encantar. Ingresa a se me trabó la lengua, www.contimarket.com y descubrí las mejores ofertas al mejor precio y desde donde quieras. Contimarket.com, un servicio de Banco Continental. Bueno, y antes de continuar sobre la concepción, digamos, de María, de ambas iglesias, de los evangélicos, de la iglesia evangélica y de la iglesia católica, ¿podemos ir, Jenny, a la historia de la Virgen de Caacupé? ¿Puede ser? Bueno, vamos a la historia de la Virgen de Caacupé, por favor, señor director. Tupazú Caacupé, Virgencita Azul, Madre Milagrosa, son algunas de las denominaciones que recibe la Virgen de Caacupé, cuya fecha de recordación es el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Cuenta la leyenda que corría el año 1600 cuando los padres franciscanos llegaron a los alrededores de Tobatí para evangelizar y difundir la imagen de la Inmaculada Concepción a los indígenas guaraníes de la región. De esa forma nace la devoción a la Virgen María. Cierto día, un grupo de indios mayáes perseguía a un indio guaraní que pertenecía a la misión de los franciscanos. Completamente acorralado y desesperado por su suerte, el indio guaraní se escondió detrás de un árbol. Fue en aquel momento que recordó a la Santísima Virgen, a quien prometió que si lo salvaba de sus enemigos, le haría una imagen de la madera de aquel árbol. Los mayáes no lo encontraron y el indiecito guaraní, en cumplimiento de su promesa, dedicó su vida a tallar dos estatuas, una más grande para la iglesia de Tobatí y otra más pequeña para su devoción personal. Tiempo después, en la zona ocurriría una gran inundación y se dice que el padre franciscano Luis de Bolaños bendijo en nombre de la Inmaculada Concepción la descontrolada crecida y en ese momento las aguas retrocedieron y así se formó la laguna de Upacaray. Un indio llamado José encontró en la orilla de la laguna un maletín de cuero, dentro del cual estaba intacta la pequeña imagen de la Virgen. A esta imagen se la llamó entonces Virgen de los Milagros, y por decisión de los religiosos quedó a cargo de José hasta que apareciera su dueño, lo que nunca ocurrió. José se estableció en el valle donde se produjo el milagro y construyó un pequeño altar que comenzó a ser visitado cada vez más por los devotos de la Inmaculada, hasta que en 1770 se fundó la ciudad de Caacupé. En 1945 se inició la construcción del actual templo que congrega cada 8 de diciembre a miles de peregrinos. Bueno, realmente tendría que llamarse María Auxiliadora o Virgen de los Milagros, porque en realidad lo que hizo es auxiliarle, ¿verdad? O sea, no sé por qué se llama, porque es Caacupé, entonces, porque está en Caacupé, por eso. No, la historia del indio alude a que se escondió detrás de una rama de un caá, detrás del caacupé, de la planta. Entonces de ahí viene el nombre de Caacupé. Pero claro, ese es así como no es el fundamento de la devoción a la Virgen, sino que es la Inmaculada, es la misma Virgen María. Y está, lo que decíamos antes. Exacto, con el dogma católico que defiende una verdad o afirma una verdad de fe detrás. El otro es así como la intervención en la vida de una persona puntual, que es generalmente la devoción a la Virgen en muchas de las advocaciones. O sea, un personaje en dificultad, como por ejemplo el de México, que es Juan Diego, algo parecido.
siempre tiene que ver con este tipo de cosas, o de apariciones, o, ¿verdad? O sea, por eso que va, casi Lo que pasa siempre es que tiene... la experiencia de la fe se funda como que en esta especie de revelación interior que transforma la vida de alguien. No sé, los personajes bíblicos son muchos personajes históricos transformados por una revelación. Y que eso se asume como una categoría así normativa para la fe de los creyentes, católicos o cristianos, pero en estos casos que son así como más puntuales, la vida de un indio posterior a esta historia bíblica, entonces se sigue conservando como el mismo padrón, el de una revelación interior. Exacto. Una intuición, una convicción profunda que transforma a ese personaje y entonces se considera o el lugar donde sucedió eso o la denominación de esa ayuda, Caacupé, Guadalupe, Madre, qué sé yo. Ahora, otra diferencia, digamos, de ustedes en relación a María, el culto, por ejemplo, ustedes no hacen un culto como hacen los católicos, digamos, que justamente se van, peregrinan y rinden todo un culto a la Virgen, ¿no? Aunque utilizan la palabra veneración, ¿verdad? Pero creo que en la práctica sería más, creemos que entra más dentro de lo que es una adoración, ¿no? Sí. No, la particularidad de la iglesia evangélica es que pone su mirada dentro de, diríamos, la Biblia. Y para nosotros la Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro de todo, ¿no? Es el iniciador de la fe, el consumador de nuestra fe. Entonces todo pasa por Cristo. El tema de María, como de otras personas que fueron, diríamos, hasta trascendentales dentro de la formación de la iglesia cristiana, para nosotros son personas que fueron usadas por un tiempo, que son dignas de ser reconocidas, recordadas. Mismo la Biblia dice, al que honra, honra. Y honramos esas virtudes que fueron vistas en esas personas. Entonces para nosotros María, en nuestras prédicas, en nuestras enseñanzas, pasa más bien por qué virtudes demostró ella que tiene que estar evidenciado en cada cristiano. Ahora, ustedes de hecho, o sea, no hacen un culto ni una adoración a María, sino que la ponen en este contexto, así como vos decís, ¿verdad? Y como decía el padre, hay, bueno, en el Paraguay y en Latinoamérica, pero sobre todo, bueno, yo conozco Paraguay, hay toda una tradición mariana, digamos, ¿verdad? Por lo que dijo él y por otros elementos más. ¿Cómo ustedes hacen? Porque yo veo que tienen muchísimos seguidores, o sea, las iglesias evangélicas están teniendo un peso cada vez mayor en Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes? Porque casi me imagino que muchas de las personas que están hoy en la iglesia de ustedes, ¿verdad?, eran de la iglesia católica. No es que se van desde chiquititos sin ningún tipo de creencia y ustedes entonces le convencen que la iglesia es de ustedes, sino que mucha gente que tiene la tradición hasta popular, digamos, no solo religiosa, digamos, de María, la Virgencita de Caacupé, la Virgen de los Milagros. ¿Cómo ustedes trabajan eso en la iglesia? ¿Hay como una resistencia, digamos, o le dejan libre a la persona en el sentido de decir, no, vos tenés que creer o lo que nosotros creemos o estás fuera de nuestra iglesia? Y lo mismo le pregunto si sucediera lo contrario, digamos, que alguien se va de la iglesia evangélica a la iglesia católica, pero con esta concepción de María, la de ellos, ustedes entonces le consideran no católicos y por lo tanto no pueden estar en la iglesia de ustedes. A ver, ¿cómo manejan esta diferencia, digamos? Para ustedes es más difícil que para ellos, obviamente. A ver. Bueno, la mayoría sí de las personas que vienen a participar con nosotros, que a veces se da en los templos, a veces se da en los hogares, porque mucha gente, por ejemplo en nuestro caso, dentro de la congregación donde me toca pastorear, tenemos personas que no van a nuestro templo, pero participan con nosotros en la semana, en el estudio de la Biblia, en compartir juntos. Entonces, más allá de llevarle a un templo, en este caso la iglesia evangélica, es llevarle a una experiencia personal con Cristo, ¿verdad? Entonces nuestro mensaje, como dije hace rato, es cristocéntrico. Queremos que la gente conozca a Cristo, tenga una experiencia con Cristo, ¿ah? Entonces centramos todo el mensaje en la persona de Cristo. Entonces
el tema de María, de la adoración a María, no hacemos nosotros un esfuerzo de decirle, mira, renuncia a esto, deja esto, sino que le llevamos llevando a Cristo como centro de todo. Entonces como que lo otro va perdiendo fuerza. Y repito, no es una cuestión aquí de luchar contra esto, sino que esa persona vaya encontrando su seguridad en Cristo y lo otro quede como algo secundario, no como una cuestión de... Claro, pero por ejemplo, si tienen su virgencita ahí y de una forma u otra adoran a una imagen y todas estas cosas que ustedes no lo hacen, ¿verdad? ¿Tampoco le dicen que no pueden hacerlo? Mira, sí? Porque hay algunos pastores que le dicen, no, nada de tener vírgenes en la casa, ni nada no, de que hay quienes lo hacen, ¿no? Pero ahora diríamos la mayoría, ya no entramos en esas discusiones. Más que nada llevarle, repito, una experiencia con Cristo y que de manera natural esa persona en esa relación con Dios, en ese conocimiento de su identidad en el Señor, de ir conociendo la voluntad de Él, de manera natural no dependa de eso, sino que dependa de Cristo, de esa fe en Él, de la obra de Cristo a favor de esa persona. Sí. Y en el caso de ustedes no son, a ver. Y habría que decir que en sentido católico, la fe católica es cristocéntrica, cristológica, trinitaria, a nivel doctrinal y a nivel teológica. Es decir, Cristo es el único mediador, eso está claro. Pero después, a nivel católico, hay una experiencia del culto a los santos y principalmente a la Virgen María, que en sentido teológico y doctrinal no es así como una segunda vía o una competencia a la fe cristocéntrica. No es el centro de la fe, pero es parte de la experiencia católica. Entonces, pero hay que reconocer que eso que en teoría o doctrinal o teológicamente es así, a nivel de la práctica muchas veces no es así. Entonces muchos no saben nada de Jesucristo ni de la Trinidad, pero sí conocen la devoción a la historia del santo o de tal virgen y se fanatiza por eso. Y muchas veces es una adoración, no una veneración. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre adoración y veneración? Y adoración en sentido teológico sería lo que se debe brindar a Dios y solo a Dios. Y veneración en sentido católico es así como un respeto a los santos, a los cristianos ejemplares, María. Pero ustedes, en el caso, por ejemplo, que se dé al revés, que es más difícil, digamos, pero que de la iglesia evangélica o gente que aunque no sea evangélico, digamos, simplemente su concepción sobre María se parece más a la de ellos, digamos, ¿verdad? Y se vaya a tu parroquia, a tu cosa, y te dicen, no, padre, la verdad que para mí Cristo es lo importante, lo de María, o sea, no hay una devoción a María ahí, ¿qué pasa? Claro, la perspectiva católica de la fe es siempre, por el nombre mismo, católica, es dialogante y abierta. Entonces el católico es capaz de integrar la diversidad cultural de los pueblos y tiene un pensamiento teológico también plural. Hay así como una enseñanza oficial, doctrinal, pero después hay como énfasis. Por ponerte un ejemplo, todos somos católicos, pero hay un carisma especial franciscano. Claro. Hay un carisma especial de Ignacio de Loyola, los jesuitas, dominicos, mercedarios, salesianos. Todos son católicos, pero hay una vivencia de esa catolicidad enfatizada en ciertos aspectos de la fe. Y entonces hay como una apertura a esa diversidad. Entonces, y la fe católica no está centrada en María. María no es la salvadora, es Cristo. Y en ese centro, entonces, María ocupa un lugar, pero no es el centro de la fe. Entonces, no es que los dogmas son así como irracionales. Tienen una racionalidad y una lógica que se puede profundizar, comprender filosóficamente, antropológicamente, y entonces está allí. Pero no es que haya que decir que yo tengo que poner una imagen de la Virgen aquí para ser católico. Bueno, luego de la pausa, esto que vos decís, capaz de integrar, la verdad que la Iglesia Católica es capaz de integrar, y hay un foro de diálogo civil, y quiero saber sobre esta integración de las iglesias, a ver si existe este foro, funciona, etcétera, etcétera. Me lo dicen luego. Yo acá me confundí todo, a ver, acá está, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Querés tener la piel suave, tersa, linda y radiante?
Bueno, sabes que el colágeno es fundamental para la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones. Llegó a Paraguay el colágeno de GNC, GNC, ahí está, número 1 en Estados Unidos. Tenés que tomar Woman Collagen porque en su fórmula única también tiene ácido hialurónico y vitamina C que ayudan a recuperar rápidamente y a mantener la piel hermosa, flexible y radiante. Enseguida vas a notar los efectos de Woman Collagen, GNC, ahí está. Bueno, atención que la Navidad es más que solo la época de los regalos, porque nos une también a los que más queremos, Y porque para Tigo sos importante, vas a recibir un día para hablar y mensajear a cualquier número Tigo sin costo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Regalo al 321 y feliz Navidad. En Tigo, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven Martes de actuar a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Descubre una nueva forma de manejar tu dinero desde tu celular. Con Tigo Money App podés hacer giros, enviar dinero a solo 500 guaraníes y consultar tus movimientos de manera fácil y segura desde donde estés. Descarga la app de Tigo Money disponible en Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresá a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Cuando nace un bebé, nace la necesidad. Pacholí Bebé, jabón líquido, limpia y perfuma las prendas, dejándolas tan suaves como tu hijo las necesita. Pacholí Bebé es hipoalergénico. Cuida la piel sensible de tus chicos. Pacholí limpia y perfuma las prendas delicadas. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. En Yosel, vive la experiencia. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre. Bueno, y lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción, ¿eh? Sobre todo para esta fiesta, todo el servicio de catering, y hay unos pan dulces deliciosos y también canastas navideñas para regalar, ¿eh? El Molino queda en España, casi Brasil, teléfono 021 22 53 51, está ahí en pantalla los otros también, y 20 40 31, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Y en esta fiesta, Pharmacenter premia tu fidelidad con premios increíbles. Por cada compra, a partir de 50.000 guaraníes, ya sabes que realices, tenés un cupón. Y obtenés doble cupón si los productos son de las marcas aliadas. Puedes ganarte freezers, piletas, splits, máquinas para hacer hielo, heladeras, aires portátiles, de todo. Promo válida hasta el 13 de enero del 2016. Pharmacenter nos cuida. Bueno, este tema de la integración, así como el foro de diálogo civil, ¿esto existe? ¿Fue a partir de qué? La avenida, a ver, ¿cómo fue lo del foro de diálogo civil? Comenzó primero FEDAVIFA, que ya viene trabajando hace muchos años, se sumó después el foro de diálogo civil, y ya venimos trabajando juntos, con el fin de defender la vida y la familia, así como nosotros lo creemos, en el sentido de papá, mamá, hijos, varón, mujer. Y por ahí nos hicimos más unidos, justamente por todos los proyectos de ley que comenzaron ya hace unos años y que cada vez hay una presión mayor. Entonces trabajamos ahí sin problemas. Nos reunimos semanalmente,
¿Quiénes Bueno, estamos hablando de las una dos cantidad, iglesias? lógicamente la mayoría todavía de la Iglesia Católica, y tenemos un grupo considerable ya de la Iglesia Evangélica que estamos ahí siendo parte de eso. Sí. Bueno, y este tema es sobre la ley de contra la discriminación. Todo eso, ¿verdad? así mismo. Ajá. O sea que ustedes están por la discriminación, entonces, ¿o cómo es? Bueno, justo ahora el senador Arnoldo Vince, Marito, también, ¿verdad? Que presentaron una ley, justamente estuvimos trabajando juntos en eso, también contra la no discriminación, solamente que lo llevamos, la no discriminación, dentro de lo que nosotros entendemos e interpretamos de la Constitución Nacional. Es decir, queremos que no haya discriminación, pero siempre dentro de esos... ¿Y esta ley se sale de eso? Se sale porque hay porque sí o sí entra el tema de la ideología de género y otros que ya van llevando otras cosas que la misma Constitución. Claro, pero ustedes no es por la Constitución, sino que es por una cuestión religiosa. No, ahí la Constitución, Foro de Diálogo Civil, es Constitución. Ajá. Ya sé, pero obviamente tiene una concepción religiosa también lo de ustedes, digo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, por eso decís papá, mamá, hijo, hija, porque en el sentido, por el tema de los homosexuales, por ejemplo, ustedes no están de acuerdo que se les incluya, que se los considere, digamos, qué sé yo, el matrimonio. Hablando en esos hombre, términos, sí, mujer. ¿verdad? Porque no tenemos mayor problema con ellos, cada uno verás libre de hacer lo que quiera en su vida, pero lógicamente cuando hablamos de proyectos de ley, entonces ahí es donde nosotros entramos, porque queremos defender, porque en el fondo, Mina, no es precisamente dejarle hacer lo que ellos quieren, sino estos proyectos de ley, yo digo porque yo lo leo, lo conozco, ayer mismo estuvimos en el Senado hablando con algunos, al final es una imposición donde mis hijos sí o sí van a tener que recibir una educación que yo como papá no acepto, sí o sí van a regular o se va a buscar regular lo que yo voy a enseñar en las congregaciones. Es decir, es algo que ya viene y se está dando ya en otros países y lógicamente Paraguay todavía estamos resistiendo bastante, pero es el mismo paquete y es en todos lados. Bueno, una discusión interesante para hacerla en otro momento, pero habría que hacerlo, porque lo que no estoy de acuerdo, digamos, es que de repente se reivindican, me parece muy bien porque ustedes dicen foro de diálogo civil, así ¿verdad? mismo. Si un foro de diálogo civil, es interesante que todos estén dispuestos a dialogar, ¿verdad? No solamente los que pensamos igual, porque sino que diálogo va a ser, o sea, si pensamos todos iguales, bueno, es fácil dialogar. Lo difícil y lo bueno es dialogar cuando hay pensamientos diversos, ¿verdad? Entonces me parece que tendríamos que hacer este debate porque, como vos decís, es una ley que está en curso, que está en estudio, entonces sería interesante, digamos, promover el diálogo, ¿verdad? Y la discusión, así que pero lo vamos a hacer en otro momento porque obviamente ahora no nos queda. ¿Vos estás en este foro? No, yo personalmente no estoy en el foro. Y esto no es una opinión oficial de la Iglesia, yo pienso que las leyes sirven pero no garantizan. En el Paraguay tenemos tantas leyes que no cumplimos. Que exista una ley que hable de tal cosa no significa que tal cosa vaya a hacerse realidad, porque no basta que exista la ley. Después también pienso yo personalmente que cuando hablamos de que los valores o los principios, ya sean democráticos o religiosos, se garanticen por la existencia de una ley, es complejo cuando se refiere a la fe o a la religión. Porque la experiencia religiosa, la cristiana sobre todo, es una experiencia que habla de la libertad y de la fe como un don. Entonces yo no puedo pretender que eso se imponga por ley. Claro, porque, por eso entonces es complejo eso. Es complejo, exactamente. Primero, que sí, yo creo que aunque sea en la ley, deben existir los derechos, a pesar que coincido contigo que no porque está en una ley se cumpla. Pero tenemos que empezar por algo, digamos, por lo menos que exista una ley y después luchar para que esa ley se cumpla, digamos, ¿verdad? Pero a mí me parece bien que se normen, que se dé una normativa a las cosas, ¿verdad? Ahora la discusión es si esta normativa
es buena, es mala, es conveniente, no es conveniente, pero yo estoy de acuerdo en que se hagan leyes, por eso existe un parlamento, pero eso se norman la vida de la gente, ¿verdad? Ahora, en relación al tema de la fe, sí, efectivamente por ley eso no se puede imponer, pero sí sobre las conductas, que tengo entendido lo que ustedes, que cada iglesia o cada ser humano, digamos, o sea, tiene su concepción de la vida, ya sea por sus creencias religiosas o lo que sea, ¿verdad? Pero recordemos que somos un estado laico, ¿verdad? Que por lo tanto en el Paraguay hay ateos, ¿verdad? Hay, qué sé yo, maoístas, hay católicos, evangélicos, etcétera. Y acá lo que se pretende son garantizar derechos civiles, mínimo, ¿verdad? Y humanos. Entonces cada uno podrá, obviamente, con total derecho a decir que esto es un derecho humano que yo no concibo y otro que es un derecho humano básico, etcétera, etcétera. Por eso el diálogo es importante, sin lugar. Lo bueno es que estamos en una democracia. Sí, así es. Solamente entender que la democracia, la mayoría pesa. Así mismo, sin lugar a dudas. Y lo que la mayoría diga es lo que se va a hacer. Y la minoría, bueno, de todas maneras seguirá con sus derechos y con sus opiniones. Bueno, muchísimas gracias, gente, por acompañarnos esta noche, una noche muy especial, obviamente, para los católicos en particular, por el tema de María, pero también, obviamente, para todo creyente. El mensaje que quieran dar a las personas que nos ven y escuchan en este momento, Pastor. Comenzamos con él. Yo pienso que la devoción a la Virgen María, desde la perspectiva católica, es una llamada a la dignificación de la mujer que Jesús inició en el Evangelio, en el caso de María, llamándola a dialogar con Dios directamente. En el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, los interlocutores de Dios siempre eran los varones. Abraham, incluso Zacarías en el caso de Isabel, pero en el caso de María se quiebra ese parámetro masculino del interlocutor de Dios y empieza el diálogo con María. Entonces María, en la perspectiva católica, es la búsqueda de la dignificación de la mujer. Pero no siempre ha sido así. La devoción a la Virgen María, a pesar de esa mirada o perspectiva más evangélica, está desafiada a que incida en que la mujer viva hoy una vida más digna, que tenga un sueldo bueno cuando es una empleada de casa, que se la respete cuando es una madre soltera, que superemos definitivamente la violencia contra la mujer. Entonces, para todo eso debe inspirarnos la devoción a la Virgen María y no solo quedarnos con las cosas más populares que son emotivas y a veces superficiales y no cambian la vida de nadie. Exacto, me parece sensacional el mensaje. Pastor. Ok, más que nada, ya que estamos hablando de María, considerar lo que ella misma había dicho. Señor, hágase conforme a tu voluntad. Bueno, vayamos a la Biblia y sigamos y veamos cuál es la voluntad de Dios. Y sigamos esa voluntad. Como Iglesia Evangélica quiero dejar en claro que nosotros miramos a la Biblia y consideramos cuáles fueron las prácticas primeras antes de que se universalice, diríamos, el cristianismo. Entonces, allí es donde nosotros vamos nuestra fe y toda esa fe apunta a Cristo. Entonces, más que nada, en este mes de diciembre, vamos a Cristo. Muchas gracias, ¿sí?, por acompañarnos. Antes les digo que Pacholí Bebé, para el lavado de prendas de tu bebé o chicos, no puede faltar en tu hogar, inclusive para tus prendas más delicadas. Pacholí Bebé es un neutro e hipoalergénico. Es neutro e hipoalergénico, con calidad Inca. Bueno, y Cooperativa Universitaria ya entregó, ya sabes, el primer Suzuki Swift, queda todavía el otro. Seguí participando de la promoción 42 aniversario de la Cooperativa Universitaria, utilizar los servicios de la cooperativa y generar cupones electrónicos para poder ganar otro Suzuki y miles de premios más. Entérate de las bases y condiciones en www.cu.co.pi o llamando al 6170-000 o al 0800 11 4100. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Luego de la pausa se viene una huelga general por 2 días. Con los organizadores estaremos adentrándonos en los detalles y los preparativos. Pausa y volvemos.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Cuando nace un bebé, nace la necesidad. Pacholí Bebé, jabón líquido, limpia y perfuma las prendas, dejándolas tan suaves como tu hijo las necesita. Pacholí Bebé es hipoalergénico. Cuida la piel sensible de tus chicos. Pacholí limpia y perfuma las prendas delicadas. Y es de Inca. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Che, ¿y si hacemos un asadito hoy para ver el partido con los perros? No, mucha garra es. Todo lo que tenemos que poner nosotros y después, ¿quién te devuelve eso? Listo, ya está. Ahora, con Tigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Descarga la app o marca asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Barrio Cerrado Econatura 5. Se encuentra en Lambaré, zona del Yat, a cuadras del Colegio SEC. Cuenta con 66 viviendas de 2 y 3 dormitorios. Informes al 0971-902-850. Página web www.econatura.com.py. Barrio Cerrado Econatura 5. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo. Bueno, encontrá todo en un solo lugar. Mateco Materiales de Construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, servicio de flete y mucho más. Encontrá todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Unibarcos y Rodados, que nos presentó su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida útil del motor. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Se viene la huelga general para el 21 y el 22 de diciembre. Atención. Con nosotros Julio López, presidente de la CCT. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Mina. Gracias a vos. Estamos acá para brindar los detalles de ese importante compromiso que tenemos los trabajadores. Sin lugar a dudas. Juan Villalba, presidente de la FEPATRAT. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, Mina. ¿Qué es FEPATRAT? FEPATRAT. No difícil, es verdad para pronunciar. FEPATRAT. Bueno, Federación Paraguaya de Trabajadores de Transporte. Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte. Sí, así es. Bueno, se plantea una huelga el 22, el 21 y el 22. El 21 no es la cumbre Mercosur, Julio. Sí, acá. es así. Ajá. En el último Congreso Unitario Sindical se decidió impulsar la huelga general el día 21 y 22 de diciembre. Y bueno, nosotros nos negamos que... no es casualidad. No es casualidad. Creemos que es importante que esta denuncia que tienen los trabajadores del Paraguay no solamente llegue a toda la opinión pública nacional, sino que también internacional. Creemos que las demandas son legítimas, son justas, y son, digamos, las necesidades que tiene el pueblo trabajador, y no solamente el pueblo trabajador, sino que todos los sectores populares que están viendo a la huelga general como un espacio para canalizar sus demandas. Ahora, el Congreso Unitario, ¿qué quiere decir? ¿Se hizo entre varias centrales? ¿Qué fue ese Congreso Unitario, Juan? En realidad estuvieron varias organizaciones, el sector transporte, camiones de carga, transporte público, taxistas, volqueteros, federaciones campesinas, estudiantes, universitarios, cooperativistas. Entonces, eso fue el congreso que se llevó a cabo en la Cuba Auténtica. Entonces, a raíz de todo eso se decidió ir al paro del 21 y el 22, porque primeramente era el 18, 19, 20, 21. Entonces, también los compañeros dirigentes estuvimos pensando, sinceramente, en los usuarios de no quedarse con 4 días sin transporte público. Entonces, por esa razón se decidió ir
a 2 días de paro. Por lo tanto, eso es la reivindicación que estamos solicitando en representación de todos los compañeros. Y acá hay una necesidad enorme. No solamente el tema de la línea 49, sino le afecta al bolsillo directamente con el tema del pasaje, de que violentamente se metió la mano en el bolsillo de los usuarios de la suba de 2.300 a 3.400, donde no hubo ningún decreto presidencial. ¿Por qué de 2.300 a 3.400? Y porque supuestamente estos vehículos con aire tenían que ser bien condecorados por parte del gobierno y darle el reajuste. Entonces, acá se le regaló a los empresarios $30.000 por cada unidad. Ah, se les regaló. Se les regaló, y es un se regalo. El aumentar pueblo paraguayo le regala, no el gobierno. Claro, Nosotros, los trabajadores, regalamos a los empresarios. Se les regaló el reajuste de 1.100 de diferencia. Pero 30.000 es el subsidio que se le da. 30.000 es el subsidio que se le dio. Unidad. Y aparte de todo eso, está el tema de 1.100 guaraní. De 2.300 a 3.400 una diferencia Pero de esos 1.100. $30.000 por unidad, ¿ellos tienen que devolver después con...? No, eso se les regala a ellos. ¿En serio Se les le dicen? regala. Es un subsidio. Es un subsidio por eso, Sí. pero no tienen que devolver. Tengo entendido que no. No, la verdad que no. ¿No? Nada, no tienen que ¿Por qué? devolver. Yo también quiero necesito 30.000 guaraníes para mi radio, va a pagar aguinaldo y eso. Acá los taxistas Ah. están solicitando el crédito blando. Ellos están solicitando un préstamo, pero van a devolver. Exacto. Y no se Sin le da. embargo, estos empresarios, sin solicitar, se les regala. Entonces cualquiera el día de mañana va a querer ser empresario para que se les regale Yo soy 30.000 empresaria, dólares. pero no, nadie me regala. Y eso, también está el tema del peaje, Claro. que posiblemente para la víspera de cada cupé ya van a estar pagando lastimosamente Doble peaje. doble peaje. Si anteriormente pagaba 10.000, hoy en día tiene que pagar 20.000 ida y vuelta. ¿Y por qué no se hace y no se divide? Pagar 5.000 ida y 5.000 de venida. Eso es lo que, en vista que quieren cobrar demasiado ida y vuelta. Entonces, eso es lo que tendríamos que salir a la calle y a repudiar la actitud de este gobierno. Bueno, a ver, ¿cuáles son, bueno, o sea, por qué hacen la huelga? Aparte de todos estos elementos que da Juan, digamos, ¿qué motiva a hacer una nueva huelga? ¿Hace cuánto que se hizo no la del transporte, que también realmente Que fue fue hace poco, impresionante, ¿verdad? que fue hace poco, la huelga general, digamos, ¿hace cuánto fue esa última? El 26 de marzo del 2013. De 2013, Sí. el año antepasado. Entonces. Antepasado. Bueno, ¿y ahora por qué se plantea nuevamente la huelga? Bueno, primero, porque ninguna de esas demandas que motivaron esa huelga general del 2013 fueron respondidas favorablemente por el gobierno, ¿verdad? El y gobierno eso que ustedes se fueron a la mesa de diálogo, ¿qué pasó con el eso? movimiento sindical Fue mostró abierto. predisposición, seriedad y responsabilidad, y sin embargo no tuvimos esa misma actitud de parte del gobierno, porque el gobierno lo que hizo fue burlarse del movimiento sindical. Vos te acordarás de esas famosas mesas temáticas que se habilitaron supuestamente para dar respuestas a las demandas que presentaba el movimiento sindical, y que, digamos, esas mismas demandas hasta ahora no se han cumplido, ¿verdad? A eso se suma una política, digamos, de ataques, avasallamiento de los derechos, un endurecimiento del gobierno que muestra intransigencia ante las demandas que presentan las organizaciones sindicales, y por otro lado la profundización de la persecución sindical. Si usa que eso que yo siempre digo, yo no podía creer que haya persecución sindical ya que estamos en democracia, digamos, y ahí hay que decir bastantes libertades, podemos decir prácticamente lo que queremos, políticamente se organizan en partidos, pero a nivel sindical esto no es así, ¿eh? O sea, a nivel sindical tardan muchísimo tiempo para reconocer a los sindicatos. ¿Y para qué tardan? Para que la patronal tenga tiempo de despedirle, por ejemplo, a los sindicalistas. O sea, efectivamente hay un no. retroceso en relación a las libertades democráticas que afectan, digamos, a la libertad de organización, a la libertad de sindicalización, a la libertad, al derecho a la huelga, que son, digamos que, libertades democráticas ahora, básicas. ¿qué ustedes reivindican en esta huelga? O sea, aparte de lo que dijo Juan, digamos, ¿cuáles son las consignas, digamos, de la Ya. huelga? Hay un pliego de demandas que, digamos, expresan aspectos que tienen que ver con demandas económicas, como por ejemplo, como dijo Juan, la reducción del precio del pasaje del transporte público,
Creemos que hay una exageración que en realidad representa un robo a la ciudadanía, del cual se enriquecen cada día más los empresarios del transporte con todos los beneficios que tienen. Está nuevamente la demanda del reajuste salarial. ¿De cuánto? Nosotros pedimos del 25%. Esa, por ejemplo, es una discusión pendiente con el gobierno. Nunca nos respondió el gobierno el estudio técnico presentado por la plenaria de centrales sindicales, en donde se muestra fehacientemente la pérdida del valor adquisitivo. Técnicamente se demuestra, ¿verdad? Nunca hemos recibido una respuesta, ni siquiera han dicho, no, esto está mal, ¿verdad? Y por otro lado, algunas que tienen también carácter económico, pero que son de carácter más estructural, como por ejemplo mayor presupuesto para la educación, mayor presupuesto para la salud, para la vivienda, porque todo eso se está restringiendo con la nueva política del gobierno, ¿verdad? Ahora, es impresionante, por lo menos, yo me acuerdo cuando ustedes hicieron esta última huelga, Juan, no la general, sino que esta por la línea 49, y otras reivindicaciones más de flete, ¿cómo que se dice? Peaje, y taxistas, etcétera. Fue un éxito total, o sea, y nadie le dio mucha importancia, porque bueno, es una huelga, ¿verdad? De una línea, en solidaridad con una línea, pero sin embargo tuvo un éxito impresionante. Paró el país. Paró el país porque hubo un grado de acatamiento del transporte público. ¿Cómo está preparado el sector transporte al que vos perteneces para esta huelga del 21 y 22? Porque es clave, o sea, si transporte para el país, digamos. ¿Cómo están preparados los choferes? Y en realidad... ¿Hay adhesión de la mayoría? ¿Hay algunos que no van a ir a la huelga? ¿Cómo están? Y en realidad en nuestro sector estamos bastante bien, estamos nuevamente preparados para salir a esta medida de fuerza, a respaldar fuertemente la decisión tomada por parte de las centrales y las federaciones campesinas, y también en el sector transporte. Estamos nuevamente para salir en las calles y queremos dejar algo en claro. Sí. Hay dirigentes que están trabajando directamente hoy en día con el gobierno, que nos van a respaldar. Están diciendo que para el 10 van a estar haciendo un congreso para ver si acompañan o no la huelga. Fueron invitados, no asistieron, hicieron declaraciones de prensa donde decía directamente que esto iba a ser un perjuicio para la clase trabajadora. ¿Y por qué iba a ser un perjuicio? Y eso, sinceramente, le hago la consulta a través de este espacio. ¿Quiénes son? Miguel Saya, Percio Duarte, Aldo Genip. Ellos son los responsables que están trabajando directamente con el gobierno, con los empresarios. Esta gente está acostumbrada a trabajar con el gobierno de turno y a no defender la clase trabajadora real. Hoy en día nosotros estamos en esto para seguir defendiendo. Y al respecto de la línea 49 quiero dejar un mensaje que sinceramente, como recién estaba diciendo el compañero Julio López, hoy en día hay 496 expedientes varados en el Ministerio de Trabajo, no reconocidos. 496 expedientes varados. Sindicatos, o sea, gente que se quiere organizar. Que no es reconocido. No puede ser, 496 sindicatos no reconocidos todavía. Algunos que fundaron ese sindicato y no son reconocidos, y algunos que actualizaron, digamos, la comisión directiva y que tampoco son, o sea, que se les retiene. Se les retiene. No, los maestros del caso de los... Pero ¿verdad? vos le preguntás a cualquier organización sindical y le preguntás cómo están con sus papeles y te va a decir, estábamos detrás de nuestros papeles, ¿verdad? O sea, no es un problema de deficiencia, es una política deliberada para obstruir el proceso de legalización, y eso sí causa problemas, digamos, aunque nosotros estamos seguros que no nos van a detener con eso, ¿verdad? Pero que tienen la intención de obstruir y de crear muchos problemas, porque eso permite que se le despida a la gente, ¿verdad? Bueno, la huelga ya está definida, es el 21 y el 22. Los sindicatos o personas que quieran o adherirse o colaborar con ustedes tienen que recurrir a dónde, Julio. Nosotros estamos viendo con mucho entusiasmo, porque cada día que pasa, cada día que nos informan la adhesión de una nueva organización. Estamos realizando las reuniones de la plenaria de centrales sindicales que conformó una instancia, digamos, más amplia, claro, pues con las demás organizaciones fraternas. Está la Federación Nacional Campesina también. La Federación Nacional Campesina, que ya ha manifestado su adhesión, no solamente la MCNO también. Y
¿Y los estudiantes también universitarios? Secundario y universitario. Secundario y universitario. Nosotros creemos que la fuerza que viene teniendo, digamos, y la expectativa que va creando la huelga general del 21 y del 22, casi que no tiene precedentes. Yo creo que es mucho más fuerte aún que la huelga del 2013. Sí, sobre todo más, digamos, va más allá de la clase trabajadora, los sectores populares en general, estudiantes. O sea, realmente, si es así como ustedes dicen, y creo, poder Mina, de movilización también mayor, ¿no? que también se da en un momento, digamos, político importante que vive el país, digamos, una coyuntura específica en donde sectores importantes de la ciudadanía están demostrando su descontento, ¿verdad? Y su hartazgo hacia la política económica que impulsa este gobierno y fundamentalmente, digamos, por los avasallamientos que está impulsando en contra de los derechos de la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, así es que todas las personas entonces que quieran colaborar o plegarse a esta lucha, no solo de los trabajadores, también de los campesinos, de los estudiantes, que en conjunto van a ser 2 jornadas de protestas contra el gobierno con sus diferentes demandas, pueden entrar en contacto entonces con la plenaria de centrales sindicales. Plenaria de centrales ampliada. Al respecto, también se recuerda usted cuando estaba siguiendo muy de cerca el tema de la línea 49, sí. Cuando en un momento dado dijo el diputado que él está dispuesto a hablar y a conversar con sus empleados, pero menos con Juan Villalba. Salió el reconocimiento del sindicato. Al salir el reconocimiento del sindicato ya tenía preparado el ministro bajo la manga para entregarme a mí. ¿Y qué hace el ministro? Me llama y quiere hablar conmigo personalmente. Y yo le dije que sería imposible, que yo le tengo que comunicarle a todos mis compañeros, a la Central Obrera, Federaciones Campesinas. No. Y también está el País Oliva de por medio. Le dije, no, con él menos. Contigo quiero hablar personalmente. Y venga Juan Villalba, vamos a hablar. Inclusive le voy a recibir en el local de ese NPP para que nadie nos vea. Entonces yo lo comuniqué a toditos mis compañeros. Entonces en 2 días sale la resolución. Gracias a Dios hemos entrado a notificarnos. Ellos no le notificó a ninguno de mis compañeros, ni al sindicato, ni al secretario general. A raíz de ese reconocimiento se fueron los compañeros en el local de la empresa La Limpeña, sin Juan Villalba. Yo le dije, tapejoca tu pe, yo me voy a quedar nomás acá, váyanse ustedes. Y se fueron 6 compañeros a acompañar al secretario general y a un colega de ustedes de última hora. Se fueron, entraron, pero no fue recibido por parte de Celso Maldonado, el diputado nacional, y de su hermano Antonio Maldonado. Fue recibido por el administrador, donde le dijo el administrador que no tiene ninguna voluntad los empresarios en recibirle nuevamente. Entonces le mintió a usted, le mintió de vuelta a la ciudadanía. Que nos mienta a nosotros ya es común, ya es normal para nosotros. Por eso lo que le quiero pedir, señora Mina, que le invite al diputado, al ministro, y que vengan acá. Bueno, vamos a hacerlo porque el 21, que es el día de que se inicia la huelga, a la noche, el lunes de Mina, vamos a tocar obviamente el tema de la huelga porque justamente la noche y al otro día continúa la huelga, así que sí o sí los vamos a invitar y espero que efectivamente estén aquí. Bueno, un regalo del lunes de Mina para ustedes. Muchas gracias. De recuerdo, para marcar ahí los días de lucha. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 22 acá por Red Guaraní. Ya saben que de lunes a viernes los espero siempre de 8:30 a 12 por Radio 1000. Que tengan una muy pero muy buena noche. Chao, chao. Asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí Bebé. Con calidad Inca. Barrio Cerrado Econatura 5. Tu barrio cerrado con la mayor seguridad. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente.
Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Universal Import, la casa de la Navidad.